Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. Seguimos con nuestra batería de vídeos sobre planificación de estudios de neuro, y en este caso el estudio de las órbitas. El estudio de la patología orbitaria. Existen muchísimas alteraciones visuales, como puede ser la diplopia, puede ser los destellos, puede ser diferentes alteraciones visuales que tienen causa orgánica y causa a nivel central, el sistema nervioso central. Generalmente un estudio de órbitas, las aplicaciones o el motivo de la petición, pues es patología específica intraocular o patología de los nervios ópticos, como las neuritis ópticas o el desprendimiento de retina, determinados tumores como son el melanoma y otros tipos de patología exclusiva de la órbita. En cualquier caso, a nosotros, como técnicos, lo primero que tenemos que saber hacer es planificar. Recordad, cuando vayáis a los centros de trabajo, hacer vuestras FCTs, el técnico que esté a vuestro lado no tendrá más remedio que enseñaros un poco el software, el interface de la máquina con la que estéis trabajando. Si es una máquina de Siemens, tendrá su propio interface, o de General Electric, o de Toshiba, Canon, perdón, o de Philips, ¿vale? No tendrá más remedio que deciros, mira, pues para angular los cortes es esta tecla, para cambiar el TR es esta otra, para modificar el field of view es esta otra, esta máquina tiene esto, tiene lo otro, se seleccionan las secuencias de esta manera, de esta otra. Es decir, eso lo tienen que enseñar. Lo que nadie os va a enseñar va a ser a planificar. Es decir, si los sagitales de las órbitas son cortes paralelos a los nervios ópticos, eso tenéis que saberlo. Y si no lo sabéis, os van a decir, ¿y tú lo has estudiado? ¿Vale? Como no quiero que os digan eso, vais a ser los mejores en planificación. Por eso, para planificar, el estudio de órbitas. En las órbitas, independientemente de las secuencias y del protocolo que se haga, que ya sabéis que depende de cada hospital y depende de los radiólogos, de las secuencias que ellos consideren necesarias para cubrir la mayor parte de la patología en un tiempo prudente, ¿vale? E independientemente de eso, la planificación es siempre la misma. Especial atención en las órbitas a las secuencias con supresión grasa, puesto que las órbitas están rodeadas de grasa y van a ser secuencias, la supresión de la grasa va a ser una secuencia potente dentro del protocolo de órbitas de cualquier hospital. Pues bien, dicho estas generalidades, la planificación, el centraje de nuestro paciente va a ser igual que para un cráneo. Centraremos en la comisura palpebral. Cuidado con las órbitas. En este caso, insistiremos al paciente que no mueve, que sea consciente de no mover los globos oculares. Eso es difícil. La única manera o la mejor manera que tenemos nosotros de conseguirlo es decirle al paciente, una vez que esté colocado, que abra los ojos, que coja un punto de referencia, ¿vale? Que siempre hay alguno, porque los túneles de los hospitales, de las resonancias, siempre hay alguna marca o algo que podemos coger como referencia, ¿vale? Y una vez que tenga ese punto cogido, que intente cerrar los ojos y que sea consciente de no mover los globos oculares, por lo menos cuando esté escuchando el ruido, que es cuando el aparato está haciendo las imágenes, ¿vale? Si el paciente se queda dormido, pues inevitablemente también va a mover los ojos por los famosos movimientos MOR, ¿vale? Entonces, intentar decirle, instruirle al paciente que intente estar despierto, que intente ser consciente de no mover los ojos para evitar el artefacto de movimiento ocular. Algo importante también es que los pacientes vengan sin maquillaje. Sabéis que los cosméticos, las sombras y sobre todo el rímel tienen cantidad de micropartículas metálicas que van a ser detectadas y que van a provocar artefacto de material ferromagnético en las secuencias más sensibles de resonancia magnética a los artefactos ferromagnéticos, como son las secuencias eco de gradiente, ¿vale? Secuencias, por otro lado, empleadas también en el estudio de órbitas. Pues bien, dicho esto, centraremos al paciente en la comisura palpebral, haremos coincidir la luz de centraje con el centro de la antena y utilizaremos o realizaremos nuestra secuencia localizadora. Y nuestra secuencia localizadora vamos a tener un corte axial en el cual veamos las órbitas, un corte sagital en el cual veamos por lo menos una órbita y qué dirección sigue el nervio óptico, y un corte coronal en el cual veamos las órbitas en coronal, ¿vale? Para planificar los axiales necesitaremos un coronal y un sagital.
Nuestra línea de referencia, pues es fácil, ya sabiendo unos criterios fijos para todos los protocolos, para todos los estudios, pues ¿qué línea de referencia podemos utilizar para planificar los axiales sobre un coronal? Pues por ejemplo, una línea que siga el punto medio de ambas órbitas o el punto superior de ambas órbitas, ¿vale? Y sobre el sagital, vuestra línea de referencia para los axiales va a ser la que siga la dirección del nervio óptico. En ambos casos, los cortes van a ser paralelos a esas líneas de referencia. ¿De dónde a dónde? Hay que coger toda la cuenca orbitaria. Es decir, hay que coger desde el techo, desde la base de la órbita hasta el techo de la órbita. Desde la mitad de los senos frontales, hasta de los senos maxilares hasta la mitad de los senos frontales, ¿vale? Y sobre el sagital, igual, cortes paralelos al nervio óptico desde la mitad del seno esfenoidal hasta la mitad del seno frontal. Y el field of view lo centraremos en las órbitas, porque no nos interesa el resto del cráneo. Hay que coger los nervios ópticos y hay que coger por lo menos hasta terminar la silla turca, que es donde también hay que ver dónde decursan los nervios ópticos en el quiasma óptico, ¿vale? Pues bien, una vez que hayamos planificado los axiales, los siguientes planos serían los coronales, para lo cual necesitamos un sagital y un axial. Nuestra línea de referencia sobre el sagital va a ser la misma, paralela al nervio óptico. Y sobre el axial, la línea de referencia va a ser una línea que me diga la inclinación de mi cabeza en axial, ¿vale? Que puede ser la del borde superior o borde anterior o borde posterior de las órbitas. Los cortes coronales sobre el axial van a ser cortes desde el polígono de Willis hacia adelante para coger el quiasma y los nervios ópticos y los globos oculares, es decir, hasta terminar los globos oculares, y sobre el coronal, pues perpendiculares a la línea que sigue la dirección del nervio óptico. Y sobre el plano coronal, pues lo ajustaremos a el tamaño de las órbitas, el field of view centrado a las órbitas. Especial atención requieren los planos sagitales. Especial atención no es nada, simplemente que las angulaciones de los sagitales son un poquito específicas, ¿no? Nos pueden pedir una órbita o nos pueden pedir la otra, o nos pueden pedir las dos. Generalmente, por ejemplo, en este caso tenemos la órbita derecha. Los sagitales de órbita, pues los planificamos sobre un coronal y sobre un axial. Sobre un coronal no hay problema, es decir, cogemos una línea que una la parte superior de nuestras órbitas, ¿vale? Que es la que nos va a indicar en qué dirección está angulado el paciente, y los cortes sagitales van a ser perpendiculares a esa línea, desde la parte 1 centímetro o centímetro y medio a la derecha de la órbita hasta un centímetro y medio hacia la parte interior de la órbita, cogiendo toda la órbita. Pero sobre el axial no son sagitales estrictos. Los cortes sagitales de órbita sobre el axial van a ser cortes paralelos a la dirección del nervio óptico en axial. Es decir, si el sagital sería así, como el nervio óptico está así, fijaros el de este lado, como se ve, como el nervio óptico sigue esta dirección, los cortes sagitales los vamos a redireccionar en esta dirección, ¿vale? Desde la parte más externa hasta la parte más interna del lacrimal. Y esta sería la planificación, sagitales de órbita, en este caso de la derecha. Si vamos a la órbita izquierda, pues sería, esta otra planificación, es decir, la misma, la planificaremos sobre la órbita izquierda y sobre el axial, paralelos al nervio óptico del lado izquierdo. Generalmente se hacen en secuencias separadas para no sobreexcitar los cortes en una única adquisición, que se podría hacer, por un lado, angulando cortes al lado derecho, angulando cortes al lado izquierdo, y una única adquisición, pero se podría producir el artefacto de crosstalk o de excitación cruzada, que ya veremos en el capítulo de artefactos. Y para evitar estas líneas o estas sobreexcitaciones de la señal, utilizamos dos secuencias separadas, una para la derecha y otra para la izquierda, en el caso de que haya que hacer las dos. Muy bien, esta sería la planificación y el estudio de órbitas. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, darle like a mi canal. Un saludo.